Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor José Antonio Canales Nájera se graduó de la Universidad Panamericana. Realizó su residencia en ortopedia y traumatología en el Hospital del IMSS en Lomas Verdes. Ahí mismo, el doctor José Antonio Canales es cirujano de columna por el IMSS Lomas Verdes. Fue jefe del Departamento de Deformidades y Escoliosis del IMSS hasta el 2015. Actualmente pertenece al staff del Hospital Shiners para niños en la Ciudad de México. El doctor Canales hablará sobre espondilolistesis pediátrica. Muy buenas tardes. Doy las gracias al comité organizador del Colegio Mexicano de Ortopedia. Muchísimas gracias por esta invitación. A mí me tocó dar la plática de espondilolistesis pediátrica. Yo soy José Antonio Canales, soy cirujano de columna. Y bueno, en realidad es un tema difícil en cuestión de que tenemos muy poca literatura en México sobre eso. También hemos tratado muy pocos pacientes. La verdad es que la gente que, aunque somos cirujanos de columna, en algunos casos llegan pocos este tipo de pacientes. Entonces, bueno, les doy las gracias a todos los que pudieron hacer este congreso difícil en esta situación. Pero bueno, vamos a iniciar con la espondilolistesis pediátrica. En realidad la espondilolistesis pediátrica en México la prevalencia es desconocida. Se cree que alrededor del 6% de la población general cuenta con este tipo, ya sea espondilolistesis o una espondilolisis. Más o menos entre 5 y 6 hombres y 2 a 3 mujeres por cada 100,000 habitantes. Como les decía, el problema real es que en México no tenemos una estadística, en México no tenemos cómo diagnosticarla, ya que los pacientes pediátricos generalmente llegan porque son hallazgos y sabemos bien que en pocos porcentajes se tratan. La definición, bueno, la sabemos perfectamente. La espondilolisis es un defecto, en realidad, de la pars interarticularis. Puede ser uni o bilateral, ¿no? Y la espondilolistesis, pues es nada más la terminología, que es el desplazamiento vertebral, y puede haber múltiples etiologías. Sabemos bien, y en las clasificaciones de la espondilolistesis en adultos, bueno, pues existen las traumáticas, las líticas, las sísmicas, las degenerativas. O sea, en realidad hay un sinfín. En los niños vamos a tratar espondilolisis y espondilolistesis. Difícilmente vamos a encontrar, alguna como degenerativa, ¿no? Podemos encontrar traumáticas, que también son muy, muy raras. La clasificación, en este caso no se utiliza la de Meyerding como normalmente las utilizamos en las de adultos, o bueno, hay más, no nada más existe Meyerding. La de Labelle y Russoli es una que utilizamos mucho en la espondilolistesis en L5S1, porque es la zona en la que mayormente nos las vamos a encontrar, y la divide muy simple en dos: bajo y alto grado. El problema es lo que sigue, porque aquí lo que necesitamos es hacer mediciones radiográficas espinopélvicas, y las mediciones espinopélvicas, evidentemente necesitamos un buen estudio radiográfico y el conocimiento de este tipo de mediciones. Lo que vamos a hacer es, vamos a medir la incidencia pélvica, que sabemos bien que en los adultos ya no hay, todo el mundo tiene una incidencia pélvica como tal, y que se supone que no es modificable, pero en los niños sí llega a ser modificable, aunque ya se lo sabemos bien por la literatura, y en los adultos no se modifica, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, la vamos a dividir en alto y bajo grado. La tipo 1, vamos a dividirla de bajo grado en 3, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Y qué va a ser los cambios? Nada más va a ser la incidencia pélvica. Entonces, la incidencia pélvica menor a 45 grados, ya sabemos bien que es una tipo 1, la tipo 2 una mayor de 45 a 60 grados y la tipo 3 mayor de 60 grados. Y luego vámonos a las de alto grado, que son una incidencia pelviana. La tipo 4 es una bien balanceada, y generalmente la retropelvis
cuando tenemos una columna balanceada tipo 5 y cuando tenemos una columna desbalanceada tipo 6. Ahora, en realidad también aquí interviene mucho el desplazamiento vertebral, que al final de cuentas pues también lo vamos a tomar y lo vamos a dividir como anteriormente lo dividimos como las de Meyer ponía, ¿no? Que era hasta la espondiloptosis. Aquí es bien importante el cuadro clínico. Lo primero, cuadro clínico. Cuando llegan los pacientes o los pacientes pediátricos, generalmente llegan por dolor, ¿no? Entonces, lo que tenemos que valorar es el dolor, el compromiso radicular y el déficit neurológico. Son las tres cosas más importantes. Dolor, compromiso radicular o déficit neurológico. Y hay que diferenciarlo bien con pues algún otro síntoma, porque siempre creemos que el dolor es siempre por la espondilolistesis o la espondiloptosis, perdón, o la espondilolisis. En realidad no siempre es así. Entonces sí tenemos que hacer un examen neurológico completo y bien definido para no cometer errores. Como les decía, cuando ya tenemos un paciente de estos, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la exploración física? Bueno, esto es muy simple. Generalmente vamos a encontrar hiperlordosis y vamos a encontrar cifosis, porque la cifosis es la compensación de la hiperlordosis, el desbalance sagital, la contractura de los isquiotibiales, contractura muscular paravertebral y en algunos pacientes dolor facetario. Pero tenemos que tener muy en cuenta esto. Solo el 25% de los niños presentan síntomas antes de los 20 años. Entonces, 75% vamos a estar completamente asintomáticos y el hecho de encontrar una espondilolisis o una espondilolistesis en un paciente pediátrico no quiere decir que se tengan que tratar. Entonces, aquí como les enseño en estas radiografías, bueno, pues tenemos un paciente con un deslizamiento grande, pero si aquí la vemos, la incidencia pélvica va a ser no va a ser de alto grado, ¿no? ¿Qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos hacer estas mediciones. En realidad con estas tres es más que suficiente. La incidencia pélvica que quedamos para determinar el grado de si es bajo o alto grado, ¿no? Y luego, bueno, vamos a ver el pelvic tilt y el sacral slope. Y todos, de hecho, el pelvic tilt y el sacral slope nos va a dar la incidencia pélvica. Entonces, hay que saber bien medirlas, hay que tener buenos estudios radiográficos y con eso determinar cómo vamos a hacer esa corrección. Ahora, ¿cómo va a ser el tratamiento? Bueno, el tratamiento puede ser conservador o quirúrgico, ¿no? Dependiendo de los síntomas y dependiendo, evidentemente, que nos encontremos y qué tipo de deslizamientos vertebrales tengamos. Generalmente, los tratamientos de una espondilolistesis de bajo grado generalmente es conservador. ¿Qué vamos a hacer? Pues darle tratamiento fisiátrico, mejoría de los isquiotibiales, tratamiento médico. ¿Qué pasa si no mejora? Evidentemente hay que hacer un tratamiento quirúrgico. Entonces, si persiste la sintomatología, abordarlo quirúrgicamente. Generalmente las de alto grado, en algunos casos si tienen compromiso radicular, pues nos vamos a ir por un tratamiento quirúrgico. Entonces, en la espondilolisis no siempre hay deslizamientos vertebrales, ¿ok? Sí puede haber una ruptura o una lesión de la pars interarticularis y a veces los discos están sin alteraciones. Entonces, esos pacientes generalmente no les hacemos nada. Ahora, en esos pacientes, ¿qué es lo que vamos a hacer si necesitamos una cirugía porque falló el tratamiento conservador? Bueno, pues hay que hacer una fusión, ¿no? Y existen técnicas para mejorar la estabilización del istmo, ¿no? O sea que ya existen diversas técnicas que ya platicaremos más adelante. Ahora, en la espondilolisis de bajo grado, con un niño, como les decía, asintomático, solamente le damos seguimiento. Importante, no hacer restricción de actividades, súper importante, porque eso es, como ya le encontré eso, señora, no se mueva, no, o sea, eso no funciona de esa manera. Y vida normal, actividades normales. ¿Puede hacerse actividades de contacto? Sí, puede jugar al fútbol americano, puedes hacer karate, kickboxing, niños ballet, o sea, no hay ningún problema. Niño asintomático con una espondilolistesis de bajo grado, no hay que hacerle nada. Espondilolisis con niño de bajo grado, más síntomas, hay que hacer estiramientos isquiotibiales, mejorar la vasculatura pélvica, tanto abdominal también, y hay que observarlos. ¿Se les puede dejar un corset? Está controvertido porque no es la indicación ideal, pero bueno, les pueden dejar un TLSO y si la sintomatología y la fisioterapia no mejoran, como quedamos, hay que hacer un abordaje quirúrgico. ¿Cuánto tiempo les damos de tratamiento médico? De 6 a 12 semanas.
Ahora, si tenemos una espondilolistesis de bajo grado con un desplazamiento vertebral menor al 50% y el estudio del segmento en la resonancia magnética se encuentra bien, pues no hay que hacerles mucho, ¿ok? Hay que también tratarlos con fisioterapia. Pero estos pacientes sabemos que pueden llegar a un tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, hay muchos tratamientos, ¿ok? Hay que hacer una fusión del segmento. Dentro de la fusión del segmento puede ser por vía posterior o por vía anterior. La vía posterior, pues es instrumentación y no necesariamente se tiene que hacer una reducción del desplazamiento. Eso también es importante. Muchas veces queremos a fuerza reducir y no es importante. Ahora, ¿qué podemos hacer también por una vía anterior, que es una LIF, ¿no? Y en algunos casos, bueno, le haces la artrosis posterolateral y la instrumentación pedicular, ¿no? Que es la técnica convencional, y se le puede hacer una fusión intersomática cuando estamos hablando de espondilolistesis de bajo grado. No necesariamente se puede hacer, o sea, se puede obviar y hay que estarlos vigilando. Cuando son de alto grado, generalmente, si existe una reducción, lo ideal es hacer una fusión 360. Pero bueno, ya iremos avanzando en esto. Espondilolistesis de alto grado. Entonces, es un desplazamiento vertebral con una incidencia pélvica, como vimos, alta y el deslizamiento mayor a 50%. Esa generalmente se puede relacionar mucho con compromiso neurológico o radicular, ¿ok? Y esto generalmente sí evoluciona a sintomatología en la vida adulta y generalmente da progresión, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues ahí sí estabilizar el segmento y también, como quedamos, no necesariamente es la reducción de la deformidad. Existen varias técnicas in situ, por ejemplo, saltas el segmento, puede ser L4, L5, S1 o L4, L5, S1 más reducción de desplazamiento, o colocar cajas intersomáticas más la reducción del segmento, o hacer una vía anterior. La vía anterior mucha gente en México no les gusta, pero es una muy buena técnica. No tener la parte, por ejemplo, en una espondilolisis o en espondilolistesis en los pacientes pediátricos, como no tenemos ese tope que es la pars, pues es relativamente sencillo estar dilatando y dilatando y dilatando, y vamos metiendo esa vértebra que se había desplazado, la vamos volviendo a poner en su lugar y podemos poner una caja intersomática. Entonces es una muy buena opción también. Aquí vemos algunas técnicas de reducción. Por ejemplo, ahí nada más estamos viendo técnicas en las cuales a veces obviamos el desplazamiento nada más. Lo único que hacemos es colocar de tornillos, no hacemos reducciones. Vemos ahí un paciente, ese paciente es un paciente de 16 años. Si se fijan, tiene cartílago todo abierto. Hicimos una reducción prácticamente in situ, era una espondilolistesis de bajo grado. Entonces, como vemos, tiene una buena lordosis y una sifosis, ¿no? También tenemos técnicas en las cuales vamos de sacro hacia L5, que es el desplazamiento, ¿ok? Y podemos hacer una fusión L5-S1, pero tendremos que colocar en L4 también. Entonces vemos una buena reducción en esa radiografía. Me refiero, es una reducción in situ sin hacer reducciones de la vértebra desplazada, también porque es complejo por la vía posterior hacer una reducción de este tipo y podemos llegar a tener una lesión neurológica. Como les decía, a veces en este tipo de situaciones es mucho más sencillo hacer una LIF, pero en el hacer la LIF, si se fijan, el disco es el que no vamos a poder encontrar. Entonces a veces hay que irnos más abajo, meter un cincel y subir un poquito la plataforma, irnos así. Esa es una opción. La otra opción es hacer un corte sobre el domo, sobre la base de L5. Se hace el corte y se encuentra también ahí el disco de L5-S1. Como les digo, hay varias técnicas, ¿no? La espondilolistesis de alto grado, como quedamos, técnicas de fusión, en algunos casos se puede hacer reducción. ¿Cuál es la ventaja? Un mejor balance sagital cuando hacemos la reducción, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? Es una cirugía exigente, demandante, con alto riesgo de lesión neurológica. Se habla alrededor del 30% de este tipo de cirugías, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Hay muchos tipos de abordajes, como decía, o sea, abordajes vía posterior. Se puede obtener un injerto de cresta ilíaca, se pueden poner tornillos de L4 a S1, se puede hacer la distracción de L4 a S1, puede haber descompresión, haber disectomías, colocación de cajas
o hacer una LIF, ¿no? Se pueden poner mallas, cajas intersomáticas con injerto, ¿ok? Aquí en realidad, como les decía, en México es relativamente raro, ¿no? Hacer muchos procedimientos, o sea, la estadística es baja, no tenemos muchos reportes. Estos son casos que nosotros hemos hecho. La verdad es que a esta paciente, es una paciente femenina de cuando se operó la primera vez de 15 años, hicimos una reducción, hicimos una colocación in situ de tornillos de L4, L5, S1 y también ilíacos. Iba muy bien la paciente, pero empezó a desarrollar una escoliosis. Entonces, si fijan, es una escoliosis severa, ¿no? Y aquí el problema era que, ¿qué hacíamos? Tiene una hiperlordosis, además tenía ya un desbalance coronal muy importante. La verdad es que muy difícil es este tipo de pacientes. Decidimos hacer una instrumentación todavía mayor con una corrección de la escoliosis, ¿no? Entonces tenemos una muy buena corrección tanto del plano coronal como el plano sagital. Entonces, bueno, estos son casos, son de lo que tenemos nosotros y bueno, le agradecemos mucho al comité organizador por esta oportunidad y bueno, ojalá les haya servido esta plática, les doy las gracias y bueno, pues estaremos para cualquier duda y preguntas. Gracias.